Y ahí puse a grabar. Ya, ahí volvimos con el pedido de nuestra pequeña amiga. Qué linda. El tema de Ozuna para nuestra pequeña auditoría. Oigan, chiquillos, acaba de pasar algo de impacto. Se acaba de conectar nuestro invitado estelar del día de hoy. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Le damos la bienvenida a nuestro invitado, ¿cierto, Dayan? Sí, acomódense, prepárense una tacita de té, un juguito, una agüita, lo que sea. Tomen lápiz y papel para tomar nota. Exacto. Muy importante. Javi, ¿quién es Alexander Linford Till? Bueno, chiquillas, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos el honor de tener hoy con nosotros, ¿cierto?, al abogado litigante don Alexander Linford Till. Él se dedica al área de Derecho Laboral, Administrativo y Constitucional. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Zaragoza, magíster en Gestión de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Es asesor de varias asociaciones gremiales y asociaciones de funcionarios del Estado, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional. Y como si esto no fuera poco, queridos auditores, este currículum, qué envidiable. Como si esto no fuese poco, Alexander también ha escrito algunos libros y algunos artículos. Y es tan joven, Alexander, ¿cómo lo haces? Después nos tienes que contar cómo. Un erudito completo. Danos todos los datos. Dentro de estos libros, ¿cierto?, se destaca en una mirada latinoamericana de los derechos humanos, la Restitución Internacional de Menores y Apego y la Restitución Internacional de Menores, una interpretación de los derechos del niño. Bienvenido, Alexander. Bravo, bienvenido, Alexander. Gracias. Un aplauso para Alexander. Mansa presentación, ¿no? Sí, tratamos tremenda. de resumirla porque en realidad, sí, escuchamos perfecto. Qué talentoso, qué seco, ¿no? Te aplaudo 1000 veces. Oye, muchas gracias por querer estar acá, en esta radio Montina, que bueno, ahora se está escuchando en Monte para todo el Chile y para el mundo, sí, que la señal online. Recuerden nuestros auditores que nos pueden sintonizar también en www.frecuencialatina.cl. Exacto, estamos en la 106.9 con Alexander. Alexander, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Súper bien, súper contentas de tenerte acá con nosotros. Queremos preguntarte tantas cosas, estamos muy ansiosas. Porque la verdad es que la idea de este programa, Alexander, bueno, ya te hemos comentado un poquito porque hemos conversado obviamente de forma interna, es que la gente aprenda, sea parte de este proceso constituyente histórico de forma informada, ¿cierto? Y la mejor forma que encontramos es que sea forma clara, precisa, que como yo le digo a la Javi, siempre con perita y manzana. Y nosotros que te hemos escuchado a ti en varias exposiciones, yo encuentro que tú explicas tan bien las cosas que estoy contenta porque sé que la gente va a poder aprender y le va a sacar un provecho muy grande de nuestra conversación. Así que eso, estamos felices. Ahora que nos cuente Alexander, ¿qué piensa de esta invitación de poder compartir sus conocimientos con la comunidad, ¿cierto? Sí, mira, a mí me parece una gran invitación, estoy muy contento porque creo que las personas que entendemos estos temas, que no son temas fáciles a primera vista, tenemos una obligación, y esa obligación es tratar de traducir todas estas cosas para que la gente que tiene que tomar una decisión, que parte el 25 de octubre, y digo que parte porque después vienen muchas decisiones más, tiene que tomarla independiente de lo que él decida, de forma informada, porque es una decisión única a nivel de nuestra historia. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, tenemos que tomarla también de una forma responsable. Y la única forma responsable es informándose. Entonces, si es que las personas que sabemos esto no nos dedicamos a difundirlo, nosotros caemos en la irresponsabilidad. Entonces, estoy muy agradecido por su información, por su invitación. Qué bacán. Bueno, tenemos los teléfonos abiertos y el WhatsApp también, por si alguno de nuestros auditores quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta. 23 24 94 645. Y el WhatsApp, más 569-7592-4693. Lo que sí, aparte de que tenemos a Alexander acá, ¿cierto?, para que todos nuestros auditores puedan resolver sus dudas, nosotros también habíamos preparado un pequeño punteo de preguntitas sobre algunos temas que consideramos relevantes y nos gustaría conocer tu opinión, pues, Alexander. Perfecto, vamos. Creo que salimos. Sí, está llegando WhatsApp, pero vamos a ir con las preguntas primero. Sí, Alexander, una pregunta bien general. ¿Por qué tú crees que es necesaria una nueva constitución para nuestro país? ¿O crees que es necesaria? Mira, ¿No crees o no? Sí, yo personalmente creo que sí, pero no por un tema político como se toma hoy,
porque si vemos la franja y vemos todo, nos damos cuenta que casi es un tema ideológico, si yo quiero o no quiero una nueva constitución. Pero, a ver, primero hay que tener en claro algo. De acuerdo al último estudio del PNUD, las constituciones tienen una duración promedio de 19 años. 19 años. Eso es lo primero. Nuestra constitución ya tiene una vida de 40 años. Entonces, si vemos más o menos los números, digamos, solamente por un tema de números, decimos, bueno, estamos un poquito pasados. Claro. Antes teníamos constituciones, sin duda, que duraban muchísimo tiempo, pero era por algo en especial, y era que dentro de las sociedades cambiaban de una forma mucho más lenta, porque hoy estamos viviendo dentro de la era de la información. Entonces, por ejemplo, el otro día a mí me causó algo de gracia, que yo prendí la televisión y de repente estaba el debate de Donald Trump con Biden. Y uno dice, oh, mira, estamos viendo un debate de una elección presidencial de otro país, distinto al nuestro, donde se exponen ideas distintas a las que tenemos nosotros, y ahí empieza la pregunta. ¿Y por qué si ellos pueden, yo no puedo? ¿Y por qué si en Estados Unidos, Claro. por qué en Italia, o por qué en tal parte se toma tal decisión? Yo no puedo. Hace poco salió una encuesta que decía que la gente quería que Chile fuera como Nueva Zelanda. Esa respuesta en el año 70 hubiese sido imposible de contestar, porque no teníamos idea cómo era Nueva Zelanda. Nos decían que los países nórdicos eran quizás medio soñados, pero bueno, no teníamos idea. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución cambió a partir del año 1917, a nivel mundial estoy hablando. ¿Qué cambió? ¿Por qué? Porque se instauró algo que se llama el constitucionalismo social, con una constitución, que es la Constitución mexicana del año 1917. Algunos dicen, debo decir, que esto partió en Alemania con la Constitución de Weimar del año 1919, pero no, es algo totalmente latinoamericano, partió en México en 1917, y a partir de ese momento cambió en la concepción que se tiene de una constitución. Y para decirlo muy simple en una palabra, la constitución antes del 1917 era una constitución del ser. ¿Cómo es el país? Así. A partir del año 1917, la constitución se transformó en una constitución del deber ser. ¿Cómo tiene que ser el país que yo quiero? Entonces, eso, más el cambio de la sociedad, que es mucho más rápido, hace que las constituciones queden en desuso también mucho más rápido. Si yo les pudiera ejemplificar con un ejemplo simple para que entiendan todo, la constitución es como una almohada y la sociedad es la funda de la almohada. Cuando yo apenas me compro una almohada, el primer día yo la meto dentro de la funda y cabe perfecto. E inclusive es medio incómoda porque uno no se acostumbra y uno se da vuelta y la trata de aplanar, porque, bueno, pero a medida yo voy durmiendo encima de esa almohada, la almohada empieza a adelgazarse, y después cuando estoy haciendo la cama, la agarro de la funda y se cae sola. Y es porque ya el texto constitucional, en este caso, la sociedad ya le queda grande al texto constitucional propiamente tal. Entonces, ya no se adapta. No se adapta. Y hoy lo que necesitamos es una constitución que se adapte a la sociedad que estamos viviendo hoy. Una sociedad que ya no ve los derechos sociales como algo así, y a derechos sociales me refiero al derecho a la vivienda, al derecho a la salud. Exacto. Ya nadie, creo, o la mayoría de la gente no debe pensar, ¿y por qué tengo que garantizar esto? Sino que hoy en día uno dice, bueno, hay que garantizarlo. Y eso ya es un cambio de paradigma. Porque cuando se hizo la Constitución del 80, y acá no hay que dejar nunca mal a nadie, no se discutió, o sea, se discutió si es que había que garantizar o no los derechos sociales, pero no porque ellos hayan tenido esa discusión porque eran malos o por lo que ustedes quieran. Insisto, yo no vengo a hablar de política acá, sino que era una discusión que se estaba dando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, el Estado tiene la capacidad económica para satisfacer estos derechos. A partir de eso han pasado 40 años. Y una rama del derecho que se llama análisis económico del derecho dice que hoy es mucho más caro no proteger el derecho social que protegerlo. Porque si yo lo protejo, puedo generar políticas públicas por parte del Estado para generar
un movimiento constante del Estado y una forma de protección planificada. En cambio, cuando yo no protejo el derecho social, muy simple. Por ejemplo, en el tema de la salud, yo ya no tengo que buscar un examen preventivo, ya no debo sanar una enfermedad, porque eso no lo protejo. La Constitución actual no lo protege, pero sí protege el derecho a la vida. Entonces, de repente me va a llegar un recurso a una persona que se está muriendo. ¿Y qué es más fácil? ¿Sanar una enfermedad o salvar a alguien de la muerte? Entonces, mucho más caro eso. O en el caso de la vivienda. Si yo tengo una política pública de vivienda, yo puedo decir, voy a hacer en este lugar las viviendas, van a tener tal metraje, van a cumplir estas cosas, lo veo a largo plazo, compro los terrenos para ir satisfaciendo. Pero si yo no lo protejo, y es algo que no está dentro de mis planes, ¿qué tengo como consecuencia? Se tomaron tal terreno. ¿Por qué? Porque la gente necesita dónde vivir. Claro, porque la gente tiene necesidades, ¿no? Se tomaron tal terreno. ¿De quién era el terreno? De Juanito Pérez. Ah, entonces yo como Estado me tengo que ir a negociar con Juanito Pérez para ver si me quiere vender el terreno. Entonces eso ya encarece las cosas. Si yo decido indemnizarlo, hay que ver, si yo decido expropiarlo, hay que ver cuánto va a ser la indemnización de esa expropiación. Entonces ahí ya tengo un segundo gasto. Y posterior a eso tengo que construirlo, pero de forma rápida, no planificada, rápida, porque hay que satisfacer la necesidad. Claro. Entonces al final, si ustedes ven, es mucho más caro el problema cuando se produce de forma fuerte, por no garantizarlo, que garantizándolo y generando políticas públicas que lo que permitan es la protección planificada. Es mucho más caro cuando algo no se planifica que cuando se planifica. Entonces, claro, la sociedad cambió. Y por eso se necesita una nueva exacto. Constitución. Exacto, y desde esa perspectiva, me encantó la analogía de la almohada primero. Y desde esa perspectiva, claro, cuando uno dice, claro, que el 25 de octubre, que recién empieza como tú recién lo planteaste, recién empieza esto. La gente no va a cambiar Chile de un día para otro, pero sí se van a dar las posibilidades de a lo mejor lo que tú dices, planificar. Hay una opción de planificar. Sí, me encantó eso. A propósito, Javi, dale. Vamos, no, excelente la explicación de Alexander, muy clara. Todos nuestros auditores espero que estén tomando nota, aprovechando de guardar los conocimientos de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ir a la segunda pregunta, Alexander, que teníamos preparada para ti, y es, ¿cómo crees tú que se relaciona la Constitución y con las principales demandas del movimiento social que hubo en Chile, que sigue habiendo hasta el día de hoy? Claro, sigue habiendo. A ver, la mayoría de las demandas del movimiento social eran demandas por derechos sociales. Sociales, claro, justo lo que hablaba recién. Era justo lo que hablábamos recién. Y la Constitución actual, debido a esta discusión del año 80, que era propia del año 80, yo no quiero satanizar a nadie, era una discusión propia, no protege los derechos sociales. Entonces, sin duda, se puede dar respuesta mediante esta generación de un nuevo texto constitucional a la mayoría de esas demandas, que no están garantizadas en la Constitución actual. Perfecto. Oye, Alexandra, a propósito de esto, nosotros igual hemos hablado mucho a la gente de esta Constitución, y algo que queremos que tú lo expliques, como explicas también, y tu analogía me encanta. ¿Qué es el principio, esto del principio de subsidiariedad, y cómo se relaciona justo con estos derechos sociales? Claro, tiene una relación directa. A mí no me gusta tanto hablar de principio de subsidiariedad. Yo prefiero hablar de un Estado subsidiario y su contrapartida, que vendría siendo un estado de bienestar. Yo lo primero que quiero hacer es separar las cosas, porque se piensa que un estado subsidiario, bueno, primero voy a explicar qué es, porque los auditores no tienen por qué saber lo que es un estado subsidiario. Bueno, un estado subsidiario es un estado que no interviene en la satisfacción de los derechos sociales mientras un privado quiera o pueda satisfacerlo por sí mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos vemos que el Estado no interviene cuando tenemos 30 y tantas universidades privadas porque el privado está satisfaciendo la necesidad del derecho a la educación. ¿Y cómo interviene? Claro, tenemos la Universidad de Chile, tenemos algunas universidades estatales, pero uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué nivel en realidad son estatales? Y, bueno, son estatales, pero son gratuitas. Son muy caras. Son carísimas. El arancel de la Chile es más caro que el de muchas universidades por fuera, digamos, privadas.
Entonces, lo que hace el Estado subsidiario es retrasar su participación en la satisfacción de los derechos sociales mientras hayan privados que estén dispuestos a satisfacerlo. Y el problema es que los privados suelen estar vinculados a las miradas de mercado. Entonces lo que se termina al final obteniendo es la mercantilización de los derechos sociales. En cambio, el estado de bienestar tiene una concepción distinta, que es que yo como Estado, lo primero que hago es generar la satisfacción de los derechos sociales. ¿Y qué es lo que yo quería, la diferencia que yo quería hacer? Es lo siguiente, acá se han ido sembrando dentro de las campañas distintos miedos que muchas veces son infundados. Por ejemplo, se suele decir que el Estado subsidiario es capitalista y el Estado, o sea, el Estado de bienestar vendría siendo como el Estado que quiere... Es comunista, claro. como socialista. Pero el punto es el siguiente. En ninguno de los dos estados se cuestiona el sistema económico. Porque si queremos cuestionar el sistema económico, tenemos la tercera vía de esta suma que estamos haciendo, que se llama Estado centralizado. Y en ningún momento nadie ha hablado de un Estado centralizado. Hemos hablado de un Estado de bienestar o hablamos de un Estado subsidiario. La única diferencia es cómo el Estado enfoca los recursos y en qué enfoca los recursos. El Estado de bienestar enfoca sus recursos en la satisfacción de las necesidades de derechos sociales. Pero como hoy nuestra Constitución no garantiza los derechos sociales, el Estado lógicamente le va a entregar al privado la satisfacción de estos derechos sociales y no asume su rol como garante de estos derechos, porque no están garantizados, porque nuestra Constitución habla del principio de subsidiariedad del Estado, etc. Sí. Oye, Alexander, ¿y tú crees que si se llega a modificar nuestra Constitución, es posible modificar también este paradigma de cambiar de subsidiariedad a Estado de bienestar? ¿Es posible? Sí, yo no quiero hablar de cambio de Constitución, o sea, de modificación, porque estamos cambiando la Constitución. Nueva Constitución. Una nueva Constitución. Exacto. Y eso también es importante decirlo porque se habla de la hoja en blanco. Entonces, hablar de cambio como que puede confundir, como si fuera una reforma. O sea, claro, pero lo que estamos haciendo acá es generar una nueva. Y claro, se puede. Dentro del cambio constitucional se pusieron algunos límites en esta reforma constitucional que se hizo para poder permitir esta nueva constitución. Porque esta nueva constitución, hasta hace unos meses atrás, no estaba permitida. No había forma de hacerlo. No existía. No, y se tuvo que generar, claro, y se tuvo que generar un movimiento que trajo como consecuencia que los políticos se pusieran de acuerdo, en un acuerdo nunca antes visto, para poder generar las condiciones constitucionales para generar esta nueva constitución. Entonces, ¿esta nueva constitución tiene límites? Sí, tiene límites. Y lo dice la misma Constitución en su actual reforma, donde dice que los límites son, primero, Chile no puede dejar de ser una república. Segundo, Chile no puede dejar de ser democrático. Es decir, establecer una monarquía o una dictadura, ni lo piensen. Chile... importante eso. Es importante. O sea, tenemos límites. Porque la gente lo cree. Claro, o sea, si alguien cree que se va a instaurar la dictadura del proletariado, va a instaurar una dictadura de derecha, no va a pasar, no se puede, está prohibido. No va a pasar. Nos llegó el otro día una pregunta de personas preguntando si como que tienen miedo que le expropien la casa. Y la gente tiene miedo de esas cosas. Claro, vamos para allá, yo no tengo ningún problema en contestarle eso, pero déjenme terminar esta idea de la... No, pero termina eso. Sí, no, termina, por favor. Para poder hacerlo, para que la gente no se pierda. Sí. La tercera prohibición es que no se pueden dejar sin efecto, no se pueden afectar las sentencias que se encuentren firmes y ejecutorias, es decir, aquellas que no se pueden modificar, que dicten los tribunales de justicia, y tampoco se pueden dejar sin efecto los tratados internacionales que estén ratificados y vigentes por Chile. O sea, que se encuentren vigentes en Chile. Entonces esos son los límites que nos entrega este cambio constitucional. Y nos entrega otro límite más, que tiene que ver con lo último que dijimos, que son los tratados internacionales ratificados por Chile, y acá yo voy a contestar tu pregunta del derecho a propiedad, que es lo siguiente. Nosotros acá tenemos una hoja en blanco, o eso es lo que
se ha dicho siempre. Pero esa hoja en blanco Claro. tiene límites. Si yo pongo esta hoja en una mesa y yo me pongo a hacer una línea larga, 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 de repente me voy a dar cuenta que se acabó la hoja y empecé a rayar la mesa. Y yo tengo que rayar la hoja, es decir, esto tiene límites. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que dentro de los límites están los tratados internacionales. Y dentro de los tratados internacionales están los tratados internacionales de derechos humanos. Hoy en día, en el globo, vivimos en un mundo donde existen distintos controles de derechos humanos a nivel a nivel internacional. Tenemos la convención, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ¿qué hacen ellos? Lo que hacen es verificar que Chile esté cumpliendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y si no la está cumpliendo, la Corte, o sea, primero la Convención pregunta, ¿y por qué no lo está cumpliendo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo va a empezar Claro, a cumplir? ¿qué pasó aquí? Claro. Y no es solo eso, porque uno pensaría, bueno, me llevo un reto internacional, da lo mismo. Pero, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que entrega préstamos a los países interamericanos, A los países. entrega los préstamos de acuerdo a estándares de cumplimiento de derechos humanos. Entonces es como, bueno, si no cumplo los derechos humanos, ¿qué pasa? Me quedo sin plata, me quedo sin apoyo internacional, me quedo solo en una isla. Claro. Y ningún país quiere eso. Claro, y uno de los derechos humanos que está dentro del Pacto de San José de Costa Rica es el derecho a propiedad. Exacto. Justo a propósito de lo que yo te planteé, hablamos de un poquito, una pincelada, porque hicimos una sección mitos constitucionales y ahí estamos derribando esa especie de miedos que tiene la gente. Pero tu explicación es mucho mejor que la nuestra. No. Y existe un principio del derecho internacional de los derechos humanos que se llama el principio de no regresión. ¿Qué quiere decir de no regresión? Si yo estoy cautelando como Estado un derecho humano, no puedo dejar de cautelarlo, no puedo dejar de protegerlo. Entonces, por ejemplo, cuando un político dice, nosotros lo que necesitamos es reinstaurar la pena de muerte y yo voy a hacer todo lo posible para que lo haga, nosotros tenemos que saber inmediatamente que eso es un discurso falaz, porque no se puede, por el principio de no regresión. Los problemas internacionales con las cortes, la comisión, los bancos, sería tremendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo Estados Unidos? Es que Estados Unidos no ratifica los tratados de derechos humanos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Es la gran diferencia. Claro, de hecho, se pregunta a todo el mundo hasta el día de hoy, oye, ¿y por qué sigue estando la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington cuando ellos no ratificaron el tratado? Y hasta hoy se está discutiendo que se traslade la sede a Brasilia, la capital de Brasil. Oye, Alexander, muchas gracias. Vamos a, me encanta, porque la gente tenía muchas dudas a ese respecto, tiene muchos miedos, pero también tiene dudas acerca de lo que va a pasar este 25 de octubre. Entonces vamos a viajar para allá y nos vamos, a propósito de las convenciones, la Javi tenía una pregunta. Exactamente. Si bien, como señalaba Dayan, respecto al tema de ya el proceso constituyente propiamente tal y más específicamente el plebiscito de entrada, había muchos auditores que, pese a que nosotros lo hemos hecho paralelo, ¿cierto?, con las diferencias, nos interesaría que tú nos explicaras más detalladamente, ¿cierto?, las principales diferencias, ¿cierto?, entre la convención mixta y la convención constitucional. Perfecto. A ver, hay que votar dos cosas dentro del 25 de octubre. Si uno aprueba o rechaza, más que una nueva constitución, yo diría el proceso constituyente. Y después le puedo explicar el porqué, pero el proceso constituyente. Y si uno quiere que ese proceso constituyente se lleve a cabo por una convención constitucional o por una convención mixta constitucional. Los nombres pueden sonar parecidos, pero son cosas distintas. La convención constitucional está compuesta por 155 miembros, todos ellos elegidos por elección popular. Dentro de esta convención constitucional va a existir una paridad entre hombres y mujeres. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo paridad? 155, tendríamos que partir a 1 en 2, porque no dan los números, digamos. Claro, si fueran 105... no nos da, tendríamos que partir a 1. Pero, ¿qué pasa? La paridad va en la elección en cada uno de los distritos.
si yo voy a elegir, por ejemplo, en el distrito 10 a 8 convencionales, tienen que haber 4 y 4. Pero, por ejemplo, en el distrito 1, que es Arica, eligen 3 convencionales. Y la máxima diferencia que puede haber es que haya uno más del otro sexo. Es decir, puede haber o 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer. Entonces, siendo súper honesto, la convención propiamente tal, como un conjunto, se va a acercar a la paridad, pero no va a ser absolutamente paritaria. ¿Por qué? Porque la paridad va en la elección de los distritos. Ustedes se preguntarán, o la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es este tema de los distritos? La elección de la Convención Constitucional son 155, y esos 155 son el mismo número de diputados. ¿Por qué? Porque la convención, o sea, cuando se hizo la reforma, se estableció que la Convención Constitucional iba a hacerse de acuerdo a las reglas de la elección de diputados. Entonces son 155 y se eligen por votación mediante un sistema proporcional. Y los distritos son exactamente los mismos que los de diputados. Y la cantidad de convencionales que eligen son exactamente los mismos que en una elección de diputados. Otra diferencia. En la Convención Constitucional, los 155 electos van a tener el mismo sueldo. En la Convención Mixta Constitucional no van a tener los mismos sueldos, porque los senadores y diputados que integren esa convención mixta van a tener sueldo distinto al constituyente común, porque tienen el sueldo de diputado-senador, no de constituyente. Y eso en general, ¿cuál es la diferencia? La convención mixta tiene 172 miembros. Y esos 172 miembros, 86 los elige el Congreso Pleno. Es decir, ¿qué va a pasar? Se van a juntar y van a decir, ya, yo quiero que vaya Juanito, yo quiero que vaya Pepita, yo quiero que vaya... ¿Y cuál es el punto? Dentro de estos 86 no existe una paridad, no hay una obligación de paridad. Entonces puede pasar que sean los 86 hombres o los 86 mujeres, pero pensemos en la buena fe y pensemos que lo van a tratar de aplicar y que, bueno. Pero eso es solo buena fe, no hay una norma que lo obligue. Y nos hemos dado cuenta que a veces cuando no hay una norma, no hacen mucho las cosas. Pero esa es la primera diferencia. La segunda es que como son 86, obviamente los distritos que se mantienen iguales en extensión territorial, es decir, por ejemplo, el distrito 10 está compuesto por Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, La Granja y Macul, siguen siendo lo mismo, pero eligen menos. No te eligen la mitad, obvio. Si antes elegía 8 en una convención constitucional, en una convención mixta la gente solo elige a 4. Entonces, siendo muy honesto, también se hace mucho más difícil que salgan los independientes, porque se eligen menos gente. Obvio. Claro. Ya es difícil, muy difícil en la convención. Ya es difícil. Pero en la convención mixta se hace... Y hay un montón de trabas, claro. Entonces, y hay otra cosa que a mí me complica personalmente la cabeza. Trato de dormir y digo, no, algo me mata. Y digo lo siguiente. Con esta almohada. Claro, con esa almohada constitucional que está un poco... Que ya te quedó grande. Es lo que me complica, que los senadores y diputados no van a cesar en su cargo. Exacto. Entonces van a tener que hacer un doble trabajo. Un trabajo de la legislación común con esta creación de la Constitución. Y si uno dice, bueno, si ahora los tiempos legislativos son lentos, ¿cómo va a ser en esos 2 años? O en ese año que puede llegar a durar la convención. Y también me pregunto otra cosa, ¿a qué hora va a funcionar? Porque si funciona el Congreso durante la mañana y parte de la tarde, bueno, la convención funciona de noche y el Congreso va a funcionar en Valparaíso y la convención en el Congreso de Santiago. Entonces, los teletransportamos, lo hacemos de forma telemática, entonces empiezan a surgir un montón de otras cosas. Por ejemplo, todos vemos en la tele, cuando cambiamos la tele, en septiembre, cuando se discute la ley de presupuesto, o septiembre-octubre, vemos, llevan 3 días discutiendo esta cuestión, y muestran ahí a las 2 de la mañana los diputados y senadores, no, es que mira, esta glosa, me parece que... Sí. Bueno, ¿y la convención? ¿A qué hora funciona? Entonces, ¿qué prefiero yo, honestamente? Prefiero tener un órgano especializado que se dedica a eso. Porque uno
hay como un mito, que es que el legislador siempre es experto en legislar. Pero hemos visto proyectos que dejan mucho que desear y que nos dicen que Mucho ese que expertise desear. no es tal. Exacto. Entonces, yo prefiero tener a un grupo de personas, de ciudadanos que fueron electos para esa misión. Y como fueron electos para esa misión, puedan enfocar su día a día solamente en Eso. aprender y en generar este nuevo texto constitucional. Entonces, por eso, Exacto. esas son las grandes diferencias que yo encuentro, y bueno, creo que quedó claro cuál de las dos prefiero. ¿A qué lo vamos a decir así? Sí, por supuesto. Sí, hay uno de los temas con esto que se ha planteado de que los que dicen que debería ser mixta es porque si se plantea una convención constitucional propiamente tal, había como 2 congresos y por lo tanto un gasto público excesivo. ¿Tú qué crees de eso? Yo tengo claro que te tinca más la convención constitucional, pero a ese argumento en el fondo. Ese Mira, argumento de que nos costaría mucho más 2 congresos. la verdad, hay que asumir algo, que es que la democracia es cara. Siempre la democracia ha sido cara. Si a uno no le gusta gastar plata en participación, hay otros sistemas a los que uno puede tratar de adherirse. Pero la democracia en sí misma es cara. Ahora, por ejemplo, decían el otro día, leí que el proceso constitucional en su totalidad costaría alrededor de 2.000 millones de pesos. Es decir, 2.000 millones de pesos, si lo llevamos a dólares, es alrededor de 2,5 millones de dólares, que es menos de la mitad de lo que se gastó en las cajas de alimentos que repartió el gobierno la última vez, para poder tener una constitución de la ciudadanía. Entonces, Claro, la democracia que en fue dando sí, esta planificación que tú nos hablabas. claro, ¿Cuál es esta planificación? la democracia es cara. Hacer elecciones periódicas es cara. Imagínense cuánta plata nos ahorraríamos si estuviésemos 20 años sin hacer una elección. ¿Pero queremos estar 20 años sin hacer una elección? ¿O queremos No, nosotros decidir el futuro de nuestro país? Entonces, hay cosas que hay hemos que decidido. asumir. Hay gastos que hay que hacer. Y la democracia te lleva a esos gastos. Pero son gastos que uno tiene con el fin de decidir, con el fin de tomar una decisión, con el fin de Son participar. inversiones, creo yo. Son inversiones en el fondo. Inversión Exacto. como sociedad. O sea, uno paga por ser una mejor sociedad al final. Exacto. Bueno. Exacto. Muy clarísima tu explicación, Alexander. Al respecto de lo que señalabas delante, ¿cierto? Que por el dinamismo mismo de las sociedades en la época contemporánea y actual, cada vez van teniendo una menor duración las constituciones, ¿cierto?, de los países. En relación a esto, yo te quería preguntar, ¿qué, a tu juicio, ¿cierto?, qué considerarías que fuese más factible o más beneficioso para nuestro país? ¿El tener una constitución corta y acotada o el tener una constitución extensa y que detalle los derechos y las garantías de los ciudadanos? Creo que eso se ha ido solucionando con el tiempo. Cada vez la tendencia es hacia las constituciones más cortas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina lo que se hizo para evitar que, si uno mira el texto de la Constitución argentina es cortito, es como el chileno actual, ¿ya? Pero, ¿qué hacen ellos? Tienen un artículo que genera lo que se llama teóricamente el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? El artículo dice: todos los tratados internacionales ratificados por la Argentina que sean relativos a derechos humanos se consideran parte integrante de esta Constitución. Entonces, cada vez que ellos sacan un tratado internacional y lo ratifican y se encuentra vigente, es como si al final de la Constitución lo anexaran. Claro, ese artículo lo integra. Claro. O lo va integrando. Pero hacer una Constitución muy, muy, muy amplia, lo que genera al final es restar espacio a la interpretación. Y la interpretación es lo que hace que las constituciones se vayan amoldando con el tiempo. Si uno mira el Código Civil, bueno, no es mi área, pero tiene como 2.500 artículos. En algún momento sufrí estudiarlo, pero igual que usted. Sí, también. Terrible. Pero, ¿qué pasa? Uno después, cada cosa que quiere hacer, y no se da tanto en el derecho civil, pero cada cosa que uno quiere hacer tiene que buscarla ahí. Claro. Y están las reglas, entonces te dicen, bueno, pero si no está prohibido, lo podía hacer, y te empiezan a tratar de confundir. Pero
Pero dentro de una constitución, lo que se necesita es un dinamismo, aunque la constitución dure 20 años. Lo que necesitamos es que el día de mañana, si, por ejemplo, nace un nuevo derecho o se reconoce un nuevo derecho mediante un tratado internacional, podamos después nosotros aplicar esa constitución a estas nuevas tendencias que se van generando. Un ejemplo claro de esto, la constitución italiana del año 1949. Es una constitución cortita, que si uno cuenta los derechos fundamentales que garantiza son un par, pero el Tribunal Constitucional, que está muy, muy, muy satanizado acá en Chile, el Tribunal Constitucional italiano se dedica a, mediante la interpretación, expandir esa cantidad de derechos. Entonces la gente tiene muchísimos, muchísimos más derechos gracias a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Y eso se puede hacer solo porque la Constitución es de principios y no de detalle de cada una de las cosas que pueden llegar a pasar. Ah, perfecto. Sí, interesante eso. Uno ahí aprende mucho. Sí, te escuché hace poco en una ponencia en la Universidad de San Isidro de Buenos Aires, en cual me gustó esta invitación que tú hiciste de no dejar de lado a los adultos mayores en esta nueva constitución, y me llamó mucho la atención porque no los hemos escuchado justamente, no hemos hablado de la tercera edad, no, como que no hemos hablado de medio ambiente, nos llegan preguntas de eso, de los animalitos. El tema de los adultos mayores no está en la palestra, Claro. por la ciudadanía en Entonces, general. quiero que tú nos hables de esto, porque de verdad que me gustó, lo anoté y dije, si algún día lo puedo entrevistar, le voy a preguntar. Vamos a Mira, cuentas. a ver, la invitación que yo hice, más que por un tema de los adultos mayores, que ahí lo enfoqué en ellos porque quise hacer una comparación constitucional, digamos, de Latinoamérica y nuestra constitución actual, es una invitación a que los constituyentes el día de mañana, a los convencionales constituyentes, no piensen la constitución desde el yo, sino que piensen la constitución desde el tú. ¿Por qué? Porque si pensamos la constitución desde el yo, se genera un egocentrismo constitucional. ¿Cachai? O sea, yo llego y digo, a ver, ¿qué necesito? Y uno dice, ¿qué necesitamos? Pero al final se traduce en ¿qué necesito? Necesito derecho a la educación, necesito... Pero si uno empieza a pensar desde el tú, uno puede ver quiénes son los marginados de la sociedad. Porque los marginados de la sociedad no tienen voz. Entonces, los únicos que pueden darle voz es los que están dentro, con el fin de que ellos el día de mañana puedan incluirse dentro de la sociedad. Entonces, hay muchas cosas. ¿Quiénes son los marginados de la sociedad? Niños, inmigrantes, adultos mayores, que la sociedad, debido a que, bueno, ahí uno puede hacer un montón de interpretaciones sociológicas, pero para no aburrir a la gente, los ha apartado de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? En las constituciones en general en Latinoamérica, yendo al tema de los adultos mayores, se trata al adulto mayor solamente desde la seguridad social. Se dice, tiene derecho a una pensión. Pero nadie habla de nada más, po. Y muchas veces ni siquiera hablan de el adulto mayor, sino que los grupos vulnerables tienen derecho a la seguridad social del Estado. Pero el tema es el siguiente. Tenemos una oportunidad única para analizar y garantizar los derechos de los adultos mayores y de los grupos vulnerables desde un análisis multivariable. El adulto mayor que tiene una pensión, por buena que sea, puede seguir estando marginado en la sociedad. A veces pensamos que por tener plata uno está dentro de la sociedad. Entonces el adulto mayor que en vez de tener una pensión de 150 lucas, tiene una pensión de 400 lucas, ya se integró a la sociedad. Pero ¿qué pasa con el aporte que puede hacer ese adulto mayor a la sociedad mediante el trabajo gratificador para él mismo? ¿Qué pasa con ese adulto mayor desde la marginación social que se le hace porque no tiene la capacidad de integrarse y compartir? ¿Cuál es la marginación que se le hace a ese adulto mayor? Porque claro, decimos que tiene derecho para una pensión que puede ser alta, pero no le alcanza para comprar los remedios y vestirse al mismo tiempo. La gente tiene derecho, ahí volvemos. Ahí volvimos. Ahora sí, Alexander, estamos de nuevo. Y cuando estaba hablando de qué pasa con ese adulto mayor que está marginado en la sociedad a pesar de, por ejemplo, el ejemplo que nos dabas, de tener una buena pensión. Claro, porque, insisto, ¿Me escuchas? se le suele... ¿Ustedes me escuchan? ¿Bien? Ya. Sí, te escuchamos perfecto.
en la sociedad se le suele marginar a aquel, y no lo digo yo, lo dice Sigmund Bauman, o sea, lo dice Bauman, que es un sociólogo reconocidísimo en el mundo. Se le suele marginar a la gente porque pierde la capacidad de explotarse a sí mismo. Yo ya no puedo producir, entonces como yo no puedo producir, y en este mundo que es inmediato, se valora a la gente solo por el presente. Yo vivo en el presente. Entonces, si yo no tengo la capacidad de gastar en el presente porque no pude producir, se me aparta. Pero esa es una mirada simplista, porque una vez hicimos un experimento en la Universidad de San Isidro, que tuve la posibilidad de conversar con el rector, y él me contaba, ¿sabes qué? Hice el otro día un consejo de antiguos profesores de la facultad que están jubilados. Ah, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Les pagan? No, no les pagamos. Pero ellos se sienten más vivos que nunca. ¿Y por qué? Porque me dijo, ellos no son adultos, porque fueron toda su vida profesores, docentes, universitarios, son investigadores que no tienen problemas económicos. El problema de ellos es que no los escucha nadie. Entonces, en el mismo momento en que nosotros nos sentamos con ellos y los empezamos a escuchar y empezamos a aplicar políticas en la universidad que no nacían de nosotros, sino que de ellos volvieron a integrarse a la sociedad porque se sintieron útiles. Entonces, dentro de la charla que tú contabas, que de hecho está en mi YouTube, si alguien lo quiere buscar después. Oye, después quiero que nos des como todas tus redes sociales Claro, para que la para gente nuestros te auditores que siga. sigan. Sí, ni un problema. En el año 49 Argentina hizo algo parecido en su constitución, que se llamaba el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad. Ese decálogo explicaba la vejez desde 10 variables distintas. Pero si uno lo analiza desde el hoy, uno se da cuenta que no es una mirada moderna, porque es una mirada asistencialista. Tienen derecho a un hogar, y si no tienen hogar, el Estado se lo va a proveer mediante asilos, por ejemplo. Tienen derecho a una vestimenta digna, y si no tienen capacidad la familia de proveérselo, el Estado se lo va a proveer. Pero es una mirada asistencialista que ha cambiado desde la mirada actual, que está regida por la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, más que copiar ejemplos como ese, que es del año 49, tenemos la posibilidad de discutir, y por lo menos de discutir y decidir como convención cómo podemos incluir a aquellos que han sido apartados de la sociedad. Y eso es sumamente importante, porque, insisto, suele pensarse desde el yo, y como yo no tengo la necesidad que tiene él, no soy capaz de visualizarla. En cambio, si pensamos en la Constitución desde el tú, es decir, abandonamos el egocentrismo, vamos a poder darnos cuenta que el niño no solamente está siendo vulnerado en el Sename, sino que muchas veces no tiene ni qué comer. Entonces empezamos a pensar, oye, pero hay que mejorarle la educación. ¿Sabéis que la gente no puede estudiar si tiene el estómago vacío? Vamos por partes. Yo tengo la suerte de haber hecho mis cursos de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y ahí, justo en el hall del doctorado, hay dos ventanas. Una que da hacia el barrio más caro de Buenos Aires, donde el metro cuadrado es carísimo, y la otra ventana da hacia una de las villas miserias más pobres de Buenos Aires. Y aun cuando nosotros sabemos que nuestra universidad es gratuita, y es algo que a nosotros nos llena de orgullo, porque no marginamos a nadie. Yo llegué ahí al principio como un intercambio el año 2012. Desde la central me fui a la Universidad de Buenos Aires, y yo entré y nadie me preguntó nada. No me preguntaron de dónde venía, cuánta plata ganaba, si tenía o no para firmar un pagaré. Nadie me pidió nada. Y eso me enorgullece profundamente. Sí, cuando estamos desde el hall y miramos a la Villa Miseria, decimos, ¿sabes qué? Lo más probable es que esa gente tampoco pueda llegar acá. Porque esa gente tiene problemas mucho más grandes de los que preocuparse antes de poder estudiar. O sea, yo insisto, hay necesidades muy, muy básicas que hay que satisfacer. Pero, ¿cómo vamos a saber esas necesidades básicas, si los pienso desde el yo, que estoy ganando 3 millones de pesos sentado en la Convención Constituyente? No tengo necesidad de comer, no tengo necesidad de zapatos, no tengo necesidad de vestirme. Es decir, hay que pensarla desde el tú. Entonces, a los que vayan a ser electos constituyentes,
yo les pido, dejemos el yo, dejemos el egocentrismo y escuchemos a los que realmente tienen necesidades que nosotros no tenemos, porque estamos ganando o porque están ganando 3 millones de pesos dentro de una convención. Hay que empatizar con los Hay demás. que empatizar y dejar, yo creo que el sistema económico que tenemos y amparado por esta constitución avala mucho el individualismo, ¿cachai? Y nosotros hemos hablado de ese discurso acá en la radio de que no importa, por ejemplo, ir a votar, total, yo gano lo mismo a fin de mes, y me hizo mucho sentido lo que tú justamente hablabas ahora de esto del egocentrismo, de verlo desde yo. Y me gusta este como cambio de paradigma que tú planteas de verlo desde el tú. Sí, ojalá la gente que nos esté escuchando lo entienda y lo interiorice. Sí, y como tú dices, que también no solo las personas que lo interioricen, sino que también a los convencionales que lo elijan también desde alguien que tenga como estas miradas desde el tú. Me gustó eso. Javi, tú tenías una pregunta que llegó. Nos llegó una pregunta por WhatsApp de una auditora y nos dice, te lo voy a leer textual. No. Es que hay uno de los argumentos del rechazo, y dicen que, según ella, es algo real, de que no se van a realizar cambios inmediatos al pasar a una nueva constitución, que los cambios no van a ser instantáneos. Entonces ella quiere preguntarte, ¿cómo se van a ir realizando estos cambios, cierto? Sabe que tienen que ser de forma paulatina, pero pregunta en específico si, por ejemplo, se garantiza el derecho a una educación gratuita y de calidad, ¿cómo se va a ir terminando con el lucro en la educación superior, por ejemplo? Perfecto. A ver, las constituciones que tienen solo derechos no sirven para nada. Raro lo que estoy diciendo. Pero, ¿por qué? Porque una constitución tiene que tener derechos, pero también tiene que tener mecanismos que a mí me permitan exigir ese derecho. Que es lo que nosotros le llamamos dentro del derecho constitucional las garantías. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy en día nuestra Constitución dice que a toda persona se le asegura el derecho a la educación. ¿Dónde dice eso? Artículo 19, número 10. Entonces, el otro día a mí me preguntaron, bueno, ¿y eso acaso está pintado que tú decís que no se protege? No, no se protege. Porque la garantía, que es el recurso de protección, no incluye al 19, número 10. Entonces, está escrito, pero no tengo cómo protegerlo. Es decir, se transforma en letra muerta. ¿Qué es lo que hay que hacer para que los cambios sean inmediatos? Hay que generar no solo el derecho, sino que también la garantía. Y la garantía lo que a ti te permite es poder judicializar en el caso de que no se te esté respetando o cumpliendo ese derecho. Entonces, sin duda, si uno hoy en día está en una lista de espera para una operación dentro de 5 años más, uno no puede ir a la corte y decir, oye, no me están respetando mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque no está garantizado el derecho a la salud. No existe el mecanismo para poder alegarlo. Pero si yo establezco el mecanismo, al día siguiente en que entre en vigencia la Constitución, yo voy a poder decir, ¿sabéis qué? Estoy en una lista de espera para 3 años más para que me operen. ¿Y qué hago? Es decir, tengo a quien preguntarle. Y la Corte, como está garantizado, va a poder decir, ¿sabe qué? Señor Ejecutivo, porque esa es la gracia, la Constitución tiene que tener una separación de poderes. Entonces le va a poder decir, señores del Ejecutivo, señor Presidente, o la Administración, vea usted cómo lo hace, pero me opera esta persona. Es decir, la lista de espera inmediatamente se reduce. Algo va a pasar, claro. Con respecto a la educación gratuita, sin duda se hizo un avance muy grande estableciendo la gratuidad hace un tiempo atrás. Desde mi punto de vista se hizo mal porque se le entregaron los fondos a las universidades privadas en vez de potenciar la universidad estatal y generar universidades públicas. En Chile no existen las universidades públicas. Pero ¿qué pasa? Si yo llego y no puedo estudiar con un derecho constitucional establecido porque me están cobrando y yo no tengo plata para pagar, si hay una garantía, yo puedo judicializar y decir, oye, ¿sabes qué? No me están respetando mi derecho. Dígame usted, señor Corte, ¿cómo interpreta esto para que a mí me garanticen, o sea, me efectivicen ese derecho? Es decir, ¿puede cambiar la vida inmediatamente de una persona con una nueva constitución? De todo el mundo no, pero de los necesitados sí. Entonces, ese es el punto, volvemos a mirar desde el tú. Si yo tengo todas mis necesidades cubiertas y estoy bien, claro, tu vida no va a cambiar con una nueva constitución.
pero la vida de aquella persona a la que se le está vulnerando un derecho, que hoy en día es letra muerta porque no hay forma de garantizarlo, si se llega a garantizar en la nueva Constitución, sí va a poder pasar. Y pónganse en el siguiente caso, para terminar esta intervención. Si hay una persona que alega porque el derecho a la salud no está garantizado, o sea, porque se garantizó en esta nueva Constitución el derecho a la salud, y va y alega, si es uno, claro, puede que no pase nada. Si son dos, ya le va a molestar. Si son tres, pero si son 100 las personas que van a pedir, va a salir más barato, y acá volvemos a la economía, va a salir más barato generar una política pública de planificación para finalmente terminar con las filas en los consultorios, terminar con las filas para las operaciones, va a salir más barato generar una universidad. ¿Por qué? Porque para los auditores que no saben, cuando tenemos estos recursos que se llaman acciones de protección para proteger derechos fundamentales, si es que el otro es absolutamente vencido o no estaba haciendo lo que quería porque no quiso simplemente, no tiene una razón real, se condena a esa parte a pagar algo que se llaman costas, que son un monto en dinero que tiene que pagar porque hizo litigar a la persona, la metió en un juicio sin tener razón. ¿Y por qué? Porque ese derecho lo debe haber garantizado y lo debe haber satisfecho él mismo, sin que yo se lo pidiera. Entonces, no solo van a tener que empezar a ver uno a uno y sobre la marcha cómo yo voy dando los derechos a la gente, sino que, aparte de eso, van a tener que empezar a pagarle a cada uno de los ciudadanos por no haber cumplido el derecho que ellos mismos garantizaron dentro de una Constitución. Así que la vida, insisto, no cambia desde el yo si yo estoy bien. Cambia desde el tú. Tenemos que cambiar esa mirada, tenemos que buscar la liberación de aquellos marginados, de aquellas personas que tienen los problemas de estar siendo vulnerados en sus derechos. Perfecto. Alexander, otra cosa respecto a esto mismo que señalabas como la falta de justiciabilidad que hay, ¿cierto? Respecto a los derechos sociales actualmente en Chile, como la educación o la salud. En parte entendemos que se debe a que según nuestra Constitución actual estos fueron representados como meras expectativas de acceder a un derecho y no de un derecho garantizado propiamente tal, ¿cierto? Mi pregunta es netamente si sería una solución viable el crear un mecanismo análogo al recurso de protección que esté destinado a garantizar los derechos sociales. ¿Sería una solución plausible o viable que resultaría eficaz más que nada? Claro. Porque hay muchos autores, ¿cierto?, en derecho que dicen que por el nivel secundario que tendrían los derechos sociales no cabrían dentro del recurso de protección y por lo mismo se encuentran excluidos. Entonces, ¿se podría crear un mecanismo análogo al recurso de protección a fin de garantizar los derechos sociales? Es que no tenemos para qué crear un mecanismo análogo. Es cosa de agarrar el recurso de protección, ponerlo en la nueva Constitución y decir que todos los derechos que están garantizados por la Constitución, como pasa en Argentina, todos los derechos que están garantizados por la Constitución son factibles de ser protegidos mediante este recurso, que en Argentina se llama recurso de amparo y no de protección. Pero eso, a ver, la hoja en blanco, como yo les digo, es una hoja realmente en blanco, que tiene límites. Si yo sigo rayando largo, me salgo de la hoja y rayo la mesa. O sea, no es una hoja eternamente gigante. Claro. Tiene límites. Pero yo en esa hoja, si respeto los principios de no regresión, como eliminar el derecho a propiedad, por ejemplo, que plantean algunos, que es falaz absolutamente, a nadie derecho a culto. Claro, el derecho a la libertad de culto, que no lo van a eliminar. ¿Por qué? Porque están protegidos por convenciones internacionales. Señora, escuche eso, por favor. Sí, señora, usted va a poder seguir yendo a su iglesia, va a poder, o señor, va a poder ir a la iglesia, exacto, va a poder rezar, nadie le va a decir nada, puede tener su iglesia. La vida va a seguir como está ahora, pero garantizando cosas que antes no. A nadie le van a ir a tocar la puerta y le van a quitar el auto que tiene en la casa, no le van a quitar su casa en la playa, no se preocupe. Sí, aquí yo creo personalmente que se está peleando por más, no por menos. Entonces, exacto, la solución es ampliarlo, escribirlo de una forma más amplia. Como te digo, la Constitución argentina dice eso. Todos los derechos que están garantizados por esta Constitución pueden ser protegidos mediante el recurso de amparo. Allá se llama amparo, acá se llama protección. Esa es la única diferencia. Y acuérdense otra cosa, que este artículo que yo les contaba de la Constitución argentina, disculpen que me refiera tanto a ello, pero estuve tanto tiempo en Argentina. No, perfecto. No, está bien.
aparte que es un país hermano, o sea, yo Claro, siento que compararnos, no sé, con Alemania es como tan irreal. Entonces, compararnos con Argentina es algo real. Claro, es como más aterrizado. Sí. es más aterrizado, Así que sin dale duda. nomás, dale nomás. Y no solo eso son los que están contenidos en la Constitución, porque recuerden que existe este artículo que dice que todo tratado internacional de derechos humanos se entiende parte de la Constitución. Entonces ni siquiera es solo lo que está escrito ahí, sino que es todo lo que abarca este bloque de constitucionalidad. Perfecto. Oye, Alexander, mira, la hora se nos pasó volando, pero yo, antes de que termine todo esto, te quiero dar las palabras a ti para que tú invites a la gente. Nosotros constantemente estamos invitando a la gente que sea parte de este proceso, independiente de sus ideas políticas, independiente, porque yo creo en el pluralismo político, en que si alguien es de derecha o de izquierda, ¿cierto? Podemos construir en conjunto. Esa es la idea. Entonces quiero que tú invites a la gente y por qué deberían ser parte de este proceso. Miren, primero hay que ser parte de este proceso porque nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades. Siempre se habla que hay muchos derechos y hay pocos deberes. Bueno, estamos ante un deber. Así que si a usted si le molesta que hay muchos derechos y pocos deberes, cumpla su deber, que es participar. Pero ese deber se tiene que cumplir de una forma responsable. Y la única forma para que ese deber se cumpla de forma responsable es formándose con respecto a lo que uno va a hacer. El voto de cada uno de nosotros, el día 25, cuando se elijan los constituyentes, cuando hagamos el plebiscito de salida, es un voto que va a traer consecuencias. Sin duda, cuando elijamos la convención va a traer consecuencias. Entonces, esa consecuencia, primero hay que asumirla. Y uno solo puede estar tranquilo con uno mismo si lo hizo, insisto, de forma responsable. Entonces, ¿a qué es mi llamado? Mi llamado es a participar, a no restarse. Ojalá que se busquen los métodos por parte del servicio electoral para garantizar la mayor participación dentro de la pandemia, porque eso también es una cosa que no, a mí me complica y que a todos nos complica. Y votar. No importa por qué. Si usted está a favor del apruebo, vote apruebo. Haga campaña por el apruebo. Si usted está a favor del rechazo, vote rechazo y haga campaña por el rechazo. Pero cumpla con sus deberes ciudadanos y viva este proceso histórico. Porque qué lástima el día de mañana cuando uno tenga que contarle a los nietos cómo se generó esta constitución, decirle no, y fue todo el mundo a votar, pero tú fuiste, no, no fui. Bueno, No. ¿y por qué no fuiste? O sea, Claro. estas oportunidades no se dan. Lo perdiste, es histórico. Claro, es primera vez en la historia de Chile que pasa algo así. Y lo más probable es que no pase lo mismo, por lo menos dentro de nuestras vidas, con ustedes Claro, y exacto. conmigo. Entonces, es un momento único. Pero insisto, hay que hacerlo de forma responsable, no cayendo en mitos, viendo poco la franja, porque la franja en realidad para los dos lados, nadie está Sí. cayendo en lo que realmente hay que caer, nadie está Deseduca la franja. claro, nadie está informando sobre las cosas que hay que informar. Al final parece una campaña entre el miedo y la alegría. Y esto no se trata ni de miedo ni de alegría. Se trata de ser responsable y que juntos podamos formar el país que nosotros queremos. Exacto. Perfecto. Alexander, estamos en la hora ya, pero te queríamos dar las gracias por aceptar nuestra invitación, por tu buena disposición, por estar dispuesto a compartir tus conocimientos con la gente común y corriente, ¿cierto? Eres un generoso. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias, muy bonita tu labor y muy claro, muy claro, muy explícito. Yo, Alexander, además, voy a aprovechar esta oportunidad y te quiero dejar desde ya invitado para que después de, cuando ocurra todo esto el plebiscito, aceptes nuestra invitación porque después todo esto sigue. Claro. Sigue, porque la gente nos está escribiendo y nos está diciendo muy claro, entendí al fin lo de las diferencias de entre las convenciones. Claro. Está muy contenta con tu participación. Yo después te voy a hacer llegar los comentarios. Está muy agradecida. Le encantó a la gente lo de la analogía. No sé, la analogía de la almohada. Y creo que, aparte de agradecerte, de verdad, muy feliz por tu participación y dejarte invitado, porque de verdad que nos ayudas mucho a nosotros y a todos los que nos están escuchando. Yo feliz de participar cuando ustedes quieran, porque insisto, yo como profesor de Derecho Constitucional, como abogado tengo una responsabilidad.
tal como los ciudadanos tienen la responsabilidad de ir a votar y meterse en el proceso, Vayan a votar, vayan a votar. Sí, yo tengo la responsabilidad ética de compartir los conocimientos y tratar de que estas cosas que a veces suenan muy raros, porque estoy seguro que si alguien se pone a leer la Constitución, no va a entender nada. O sea, hay muy pocas cosas. Está escrita en un lenguaje raro. Así que lo importante es que nosotros, y ustedes también, y lo hacen perfecto, ustedes como abogadas, felicidades por cierto, y yo también como abogado, lo que hagamos es compartir esto con la gente. Entonces, gracias a ustedes por la labor. Exacto. Y feliz después de aceptar otra invitación. Es cosa que coordinemos nomás y acá me van a tener de nuevo. Bacán, excelente. Sí, gracias Alexander. Un abrazo gigante. Estamos en contacto. Muchas gracias. Y gracias, que tengas una buena tarde. Gracias. Muy agradecida. Cuídense mucho. Cuídense, gracias por la invitación. Chao. Chao, chao.